Los invito, hermanos, a abrir sus Biblias en la carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 12, verso 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Dice San Pablo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Decía el versículo que usamos en esta mañana como versículo base bíblica, que nosotros no tenemos lucha contra ¿qué? Contra carne ni sangre. Por lo tanto, si nosotros tenemos que luchar, vamos a luchar, hermanos, contra alguien, contra príncipes de este mundo, contra principados en las regiones de los aires, dice San Pablo, ¿verdad? Así que nosotros tenemos, hermanos, una lucha constante. Y para poder luchar, San Pablo aquí compara la vida nuestra la vida de un atleta. Dice que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A cuánto le gusta correr? Practicar atletismo o algo por el estilo. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos varios atletas, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos algunos karatecas, luchadores de sumo. ¿Qué más? A algunos les gusta, aquí a Josué le encanta andar en bicicleta. Y es bonito poder hacer ejercicio. Pero fíjense que el hacer ejercicio conlleva también al estar preparados o el prepararnos para tener una mejor condición, ¿cierto? Y fíjense que es bien interesante que a las personas que hacen ejercicio, por lo general, le va a gustar el llevar una buena dieta. Se va a cuidar de algo, ¿sí? En cambio, hay gente, ¿verdad?, que quiere tener buena salud, pero no se cuida. Ahora, en la vida espiritual es algo parecido. Si tú quieres en verdad correr la vida cristiana, hay que abstenerse de algo, ¿cierto? Hay que abstenerse de algo. Ahora, San Pablo dice que la vida cristiana, el reino de los cielos, no es comida ni bebida. Es cierto. Para ganar el reino de los cielos, no lo ganas dejando de comer o comiendo tal cosa. Pero la vida cristiana, escucha esto, son dos cosas bien diferentes. Para ganar la salvación, no necesitas comer o dejar de comer. Pero en la carrera cristiana, tú necesitas abstenerte de algo. Esta mañana no vamos a hablar acerca de lo que tienes que comer aquí en esta tierra y dejar de comer. En un tiempo posterior voy a dar un tema que tiene que ver con asuntos de la salud. Pero hoy vamos a hablar acerca de esa fe que tú y yo tenemos que tener para poder en verdad conquistar al enemigo. Esa fe que tú y yo necesitamos para poder ser más que vencedores. San Pablo comienza aquí en Hebreos 12, que realmente, le voy a decir algo, la separación de los capítulos y versículos en la Biblia, en la lengua original no existían antes, no existían. Por lo tanto, cuando tú ves que existe un capítulo en la Biblia, alguien lo hizo para poder encontrar más fácilmente algo en la Biblia, ¿cierto? Imagínate tú, en un libro de más de 1000 páginas, querés buscar algo, oye, ese sí que sería como encontrar una aguja en un pajar.
Por lo tanto, el autor de Hebreos, comienza en el capítulo 12, pero realmente el capítulo 12, te digo, imagínate que no existiera el número 12 ahí. Si tú estás leyendo el capítulo 11, conectarías realmente. ¿De qué habla el capítulo 11 de Hebreos? Aquellos que han leído, a ver. Habla, exacto, de vivir por fe y habla de los héroes de la fe. Y San Pablo, hablando acerca de esos grandes campeones de la fe, él sigue añadiendo ahí en el capítulo, digámoslo así, imagínate que no existiera el número 12 ahí, ¿sí? San Pablo sigue añadiendo, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? ¿Ah? ¿Quiénes son esos testigos? ¿Los que nos están mirando a nosotros? ¿O aquellos héroes de la fe de los que estaba hablando San Pablo ahí en el capítulo 11? Está hablando acerca de esos héroes de la fe. Es decir, está diciendo, si ellos pudieron, tú también puedes. Si ellos lucharon, batallaron, tuvieron sus luchas, tú también vas a tener luchas. Tú también vas a tener batallas. Te pregunto en esta mañana, ¿cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus batallas? Para muchos en verdad, su batalla es ¿cómo? Dejar de robar. ¿Sí? Para muchos, ¿cómo dejar de mirar a la mujer ajena? Para muchos, ¿cómo dejar de mentir? Y podríamos enumerar mucho. Pero podemos mencionar algunos ejemplos. Imagínate, ¿cuál era el problema de Rahab? ¿Cuál era el problema de esta mujer? Rahab era una prostituta. Sin embargo, está dentro de los héroes de la fe. ¿Sí? Quiere decir que aunque su problema era ese, un día conoció al Señor, corrió la carrera cristiana y venció. Podríamos hablar, por ejemplo, de alguien que le gustaba mirar a la mujer ajena. David. Y David asomaba, ¿verdad? Se asomaba a ver a las mujeres cuando estaban allá bañándose. Le gustaba ver a la vecina. Sin embargo, Dios dice, también este es un héroe de la fe. Habla de un mentiroso, como Abraham. Abraham era mentiroso. ¿Sí? Era. Pero ¿qué pasó? A él se le conoce como el padre de la fe. Bueno, ¿cómo es posible que alguien que sea mentiroso y que a la vez, que realmente, si te pones a pensar, Abraham tuvo fe? ¿Qué no dudó acerca del hijo que Dios le iba a enviar? Y entonces, ¿por qué se le llama el padre de la fe? Oh, hermanos, es que Dios no toma en cuenta tantos desatinos que tienes en la vida. Dios toma en cuenta esas veces que tú en verdad le das al blanco. Esas veces que tú en verdad le echas ganas para salir adelante. Ahora, Dios no toma en cuenta las caídas. Dios toma en cuenta las levantadas. Y Abraham se levantó. Ahora, fíjate, San Pablo dice aquí en Hebreos que nosotros tenemos que quitarnos, dice, puesto los ojos en el autor, el verso 1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarnos del peso. ¿Alguien alguna vez ha corrido y de tal manera que se pone algunos pesos en los pies para poder rendir más? ¿Sí? ¿Cómo se llaman esas? ¿Ah? ¿Sí? Ahora, fíjense, algunos se ponen saquitos de arena y los venden ya listos, ¿verdad? Traen arena.
Se los ponen en los pies, incluso hasta en los brazos te los puedes poner, ¿sí? Para poder correr. Y ahí ves a la gente, ¿verdad? Dices tú, bueno, ¿y por qué no se los quita? Ah, ¿por qué crees que se están llevando ese peso? Para el día que venga la carrera, ese día se lo quitan. Ahora, San Pablo está diciendo, quítate ese peso para que corras más ligerito, ¿sí? Quítate ese peso para que te rindas más en la competencia. Ahora, fíjate, hermano, que eso es posible. Eso es posible. Dice, quítense todo aquello que les está causando la entrada a la eternidad. ¿Es posible hacerlo? Sí. Ahora, fíjate, cada uno de nosotros en nuestra vida, hermanos, tenemos una lucha constante. Yo les he comentado la otra vez, en uno de los temas, que David durante toda su vida siempre tuvo alrededor de él, ¿qué tuvo? Gigantes. ¿Saben ustedes eso? David no solamente mató a Goliat, sino que él y sus hombres también mataron más gigantes. Porque la vida de un campeón siempre va a estar rodeada de gigantes. Siempre. Ahora imagínate un boxeador. La vida de un boxeador bueno va a estar rodeada también de boxeadores grandes. Él no va a pelear con aquellos que recién están comenzando. Un buen boxeador, un buen luchador, va a pelear con alguien que sea grande también. La vida de David estuvo rodeada de gigantes. ¿Sí? Ahora fíjate que hay gigantes en nuestra vida, pero el gigante mayor no son los externos. La lucha real que tú y yo podemos tener en esta vida es contra nosotros mismos. Porque de nosotros viene la duda, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros vivimos dudando? Nuestra vida está llena de pecado y a la vez decimos, ay, no puedo vencer esto, no puedo. Y en ese no puedo, dejamos que el enemigo constantemente nos esté llevando con la tendencia al mal. Y eso nos impide correr. Ahora, cuando tú y yo nos aferramos a Cristo, cuando tú y yo nos agarramos de Cristo, es entonces cuando en verdad podemos correr esa carrera cristiana. Dice aquí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se corre la carrera? Con paciencia. ¿Qué es paciencia? Patience, sí. ¿Qué es? ¿Qué es la paciencia? Alguien por ahí dijo que la paciencia es la ciencia de la paz. La paciencia es la ciencia de la paz. Es decir, que tu corazón esté en paz con Dios. Corre esa carrera dependiendo de Dios. ¿Cuántos en esta vida, hermano? Fíjense, realmente les digo esto, hermano. Nosotros decimos que somos cristianos y nuestra vida durante toda la semana la vivimos aparte de Dios. La vivimos lejos de Dios. La vivimos sin acordarnos de Dios. Ahora, cuando vienen las pruebas grandes en tu vida, ¿qué es lo que haces? Somos vencidos. ¿Por qué somos vencidos? Porque no estamos dependiendo de Dios. ¿Cierto? Porque no nos estamos aferrando a la mano de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo podemos correr esa carrera? Les voy a decir una cosa. Necesitamos, dice, que la carrera, correrla, con paciencia. Necesitamos entrenamiento todos los días. ¿Sí? Así como aquel que se levanta todos los días a hacer ejercicio, necesitamos comenzar nosotros ahora a poder desarrollar esos músculos. ¿Cómo vamos a desarrollar un músculo si nunca hacemos ejercicio? ¿Cierto? Nosotros hemos participado aquí en las competencias aquí en Lawton. Y la verdad que a mí me encantaría correr la carrera más grande, más larga, ¿verdad? Pero mi condición no está para ello. ¿Por qué? Porque me falta más práctica. Yo corro la que corren los niños. No tanto, ¿verdad? Corro la mediana, ¿verdad? Pero no, y en este año llegué en buen número. Fui el número 3000. eran 3001. Le gané al último. No, pero fíjense, nosotros en verdad para poder entrar a la competencia,
tenemos que abstenernos de muchas cosas y comenzar a practicar aquellas cosas que son buenas. Una buena alimentación, hábitos en el dormir, hábitos en consumir algunas cosas que no son dañinas, ¿cierto? Dejar de comer aquello. De igual manera, nosotros en nuestra vida espiritual necesitamos entrenamiento. Cada día necesitamos en verdad nosotros tener devoción con Dios. La matutina de esta semana pasada hablaba de que tú y yo necesitamos tener un espacio. Aquellos que leen la matutina, ¿se acuerdan? Que decía que necesitamos tener un espacio donde adorar a Dios durante el día, en las mañanas. Y una hora para encontrarnos con Dios. Imagínate qué es lo que hacemos comúnmente. Nos quedamos viendo tele hasta tarde, ¿sí? Y por lo general vimos películas de espanto o vimos algo de matazón. A la mañana siguiente nos levantamos y decimos, ay, no pude dormir. Bueno, ¿por qué no podías dormir? Ahora, ¿qué ganas tenemos nosotros de tener devoción con Dios? ¿Dónde está la devoción? Yo recuerdo un día estaba en la iglesia dando la bienvenida y entra un niño con los ojos bien hinchados. Así, se ve que no se había bañado esa mañana, ¿verdad? Entró a la iglesia, venía así, bien desganado, como que la mamá lo levantó de los pelos, vámonos a la iglesia. Y venía el chamaquito entrando. Hola, pastor. Le digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, le digo, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes en los ojos? Los tenía hinchados. Dice, ay, pastor, es que nos acostamos bien tarde anoche. Estábamos jugando con el Nintendo. Dice, hasta las 3 de la mañana estuvimos jugando. Le digo, ¿y tu papá te lo permite? ¿Tu mamá? Sí, dice, no hay problema. Y yo, ¿cómo es posible? Sí, hasta las 3 de la mañana. Ahora, ¿con qué ganas se levantan para venir a la iglesia? No, pues no hay ganas. Ahora imagínate durante la semana, ¿con qué ganas te levantas para tener devoción con Dios? No la hay. Y luego te levantas tarde, vas a ir a la escuela, tu mamá te dice, hey, levántate, levántate, te enojas con tu mamá y comienza el pleito. ¿Sí? Me han contado, ¿verdad? Eso no sucede, ¿verdad? No sucede, ¿verdad? Me han contado. Aquí en la iglesia yo creo que no pasa eso, ¿verdad? ¿Sí? Las mamás son muy peleoneras, ¿verdad? Sí, ok. Los niños son buenos. Sí, ok. Todos los niños son buenos aquí. Fíjense, les digo, nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos. Realmente tenemos que nosotros tener ese entrenamiento y vencer, y vencer, y vencer. Tú has corrido, Jacob, ¿cierto? Practicas la corrida. Fíjate, los primeros días uno comienza a correr y no corrió uno ni una milla, ya anda uno con la lengua de fuera. Pero ¿qué pasa si uno se habitúa a hacerlo todos los días? ¿Qué pasa, Juve, después de 3 semanas haciéndolo todos los días? ¿Verdad? Ya uno parece liebre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como dice San Pedro, dice, hay que añadir virtud tras virtud tras virtud. Es decir, uno va creciendo. Pero si llega el día de la carrera y tú dices, tú nunca has practicado y vamos a ir a la carrera, ¿qué va a pasar ese día? O nos desmayamos, o nos caemos ahí, ¿verdad? O nos aplastan porque nos vamos a caer, ¿cierto? Recuerdo la vez que nos estábamos preparando para ir con los guías mayores a un campamento de vida primitiva, ¿sí? Nos decían, tienen que ir a practicar todos los días, y ahí nos ven corriendo, y corran, caminen con lo que van a caminar el día del campamento. A mí me tocó ver a muchos que el día del campamento estaban estrenando zapatos, pobrecitos. No estrenes zapatos el día de la carrera, o el día del evento, ¿por qué? ¿Cómo vas a andar con esos pies? ¿Y qué si esos zapatos te incomodan? Y me acuerdo haber visto a más de uno colgando con los zapatos acá y caminando casi descalzo. Me acuerdo a más de uno haberse desmayado en ese campamento. ¿Por qué? Por la falta de condición. En la vida cristiana muchos se van a quedar. ¿Por qué? Por la falta de condición. Por la falta de una buena alimentación espiritual, porque se alimentan solamente con junk food,
se alimentan solamente con golosinas, con dulces, con chuchulucos o como le quieran llamar. ¿Sí? Hay personas que dicen, ay, ya desayuné. ¿Qué desayunaste? Me tomé un café con leche. ¿Qué desayuno es ese? Es que de mañana no desayuno, nada más me tomo eso. A eso le llamas tomar algo. Digo, imagínate, ¿cómo se levantan? Estoy hablando de la parte física, ¿no? Ahora imagínate, comes eso o te tomas eso. ¿Cómo va tu corazón? ¿Cómo va? Pum, 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 acelerado. Vas manejando, se te atraviesa alguien, como vas con la adrenalina y con la cafeína bien alta, ¿qué va a pasar con aquel que se te atraviese? ¿Verdad? Exacto, le dices, tú eres número 1, y le sacas el dedo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque traes esa cafeína bien arriba. Ahora fíjate, en la vida espiritual, ¿qué pasa si te medio alimentas? ¿Qué pasa si te medio alimentas? ¿Qué va a pasar? Mucha gente se conforma, bueno, yo voy a la iglesia, me conformé con el sermoncillo que se aventó el pastor. Ahora imagínate, esa es tu única comida. ¿Qué va a pasar durante la semana? No te conformes con lo que te da el pastor. ¿Cuántos comen una vez a la semana aquí? A ver. Y en la vida física, el alimento que comen, ¿cuántos comen nada más una vez a la semana? ¿Sí? Yo no veo ningún flaquito aquí. Los veo bien llenitos, algunos cachetoncitos. ¿Qué quiere decir? Que se alimentan bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Si tú te preocupas por consumir 3 comidas al día, ¿te preocupas solamente por consumir una vez a la semana el alimento espiritual? No. Aliméntate todos los días. Entrénate. Practica lo que aprendes, ¿sí? Ahora, ¿cómo debes de correr? San Pablo dice aquí, puestos los ojos en Jesús, versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y Colosenses 3:2 nos dice que nosotros debemos de poner nuestros ojos en las cosas de arriba, ¿cierto? En la vida del pastor. Y muchas veces decimos, ay, mira, si el anciano, ¿qué es el anciano? Hace eso, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Si la esposa del pastor se viste así, ¿yo por qué no me voy a vestir así? Ya voltearon a ver a mi esposa, ¿verdad? Pero qué linda mi esposa, ¿verdad? Fíjense, ¿cuántas veces no miramos al pastor, verdad? Ay, si el pastor dice esa palabra, yo también la puedo decir entonces. ¿Por qué tiene que ser el modelo el pastor? Pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Corramos la carrera mirándolo a Él. ¿Qué pasa cuando miramos a los demás? Los discípulos de Jesús en la iglesia temprana hablaban tanto de Cristo, que ¿cómo se le llamó a la iglesia? La iglesia cristiana. Por ahí hay un loco, salió otro día un loco ahí en la tele. Y permítame decir la palabra loco, porque la verdad solamente alguien que tiene la cabeza un poco medio destrampada puede hacer esto. ¿Ustedes han oído hablar de Diego Armando Maradona? Sí, ¿verdad? El jugador de fútbol, de soccer, ¿verdad? Hay gente que lo idolatra. Y hubo un loco por ahí que lo idolatra tanto que hizo una iglesia, que se llama la iglesia maradoniana. ¿Y quién creen ustedes que es el Dios? Maradona. Ahora pregunto, ¿me aceptan la palabra loco? ¿Sí? ¿Sí? No? Imagínense ustedes, gente que se fija en el hombre. ¿Qué de bueno tiene Maradona? Drogadicto y bien, ¿cómo se dice? Deshonesto. Es bien conocido porque jugada. ¿Saben? ¿Se acuerdan la jugada que hizo un día en un mundial? La mano de Dios. ¿Cómo se le llama? Imagínense ustedes. La mano de Dios. En un partido mete la mano y mete el gol
¿Y quién se lo discute? Si hubiera sido honesto, ¿qué hubiera dicho? Si es cierto, metí la mano, no fue gol. Pero dijo, ay, metió la mano y la escondió. Pasó la historia. La mano de Dios. ¿Qué cosas hay en este mundo? Les digo, hermanos, nosotros no miremos a los hombres. Miremos solamente a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Se cuenta por ahí, en una de las leyendas que había entre la mitología griega, que existía una mujer llamada Atalanta. ¿Han oído hablar de ese nombre? Esta mujer, fíjense, el padre de ella se dice que era un hombre, un rey poderoso. Y él siempre deseó tener un hijo varón para poder heredarle el trono, el reino. Y da la casualidad que cuando nace su primer hijo, en lugar de ser varón, fue una niña. Y fue Atalanta. El hombre se sintió tan decepcionado que agarró a la niña y se fue a la montaña y allá la abandonó. Dicen por ahí que esa niña fue alimentada por las lobas. La amamantó una loba. La niña creció y se convirtió en tremenda cazadora y guerrera. Fue conocida en la región de que era una niña tremenda. Llegó a los oídos del padre y dijo, ah, esa es mi hija. Ahora sí se sentía orgulloso de la hija. Y ahora sí la trajo a su reino. Y la hija, pues bueno, hija del rey. Bien famosa Atalanta. Pero el padre, como todo padre, quería tener herederos. Así que dijo, tengo que casar a mi hija, tengo que cumplir con ese requisito que da la sociedad. Y le buscó novio a la hija. Pero la hija no quería hijos, ni quería casarse. Así que como ella sabía que nadie la vencía con el arco, con la espada, ni corriendo, ella dijo, padre, sí me voy a casar. La prueba está en que voy a correr con los hombres que quieran casarse conmigo. El que me gane se casa conmigo. ¿Quién le iba a ganar a esa muchacha? Nadie. Dice, y el que pierda, papá, tú estás listo, ¿sí? Porque al que pierda, yo mismo le voy a volar la cabeza con una espada. Así que se apuntaron varios. Pero nadie, en verdad, todos sabían que era una tremenda corredora. Pero hubo un hombre llamado Melanión. Y Melanión dijo, le voy a ganar a esta mujer. Así que Melanión estuvo pensando, ¿cómo le hago para ganar? Y se fue a ver a la diosa Afrodita. Y la Afrodita le dijo, mira, así le puedes ganar a Atalanta. Dice, te voy a dar unas manzanas de oro. Y dice la leyenda que esas manzanas eran tan bonitas que cualquiera que las veía, wow, se quedaba deslumbrado. Dice, guárdalas. Y al día de la carrera tú vas a saber qué vas a hacer. Llegó el día de la carrera, en sus marcas, listos, fuera, y comenzaron a correr. Y Atalanta había dicho, no, pues te voy a dar ventaja. Porque ella sabía que después de que le daba la ventaja, lo rebasaba, así como el conejo a la tortuga, ¿no? Y el muchacho llevaba ventaja, ¿no? Y cuando ya venía la muchacha en la primera, agarra y saca una manzana. ¡Pum! Y se la tira. Y allá va rodando la manzana y la muchacha, ¡ah! La manzana. Y fue a ver qué era. Y vio que era una manzana de oro. Y se quedó encantada con esa manzana de oro. Y aquel hombre, Melanión, iba corriendo como loco. Y de repente dijo aquella, ¡ah! Ahorita te alcanzo. Y ¡fum! Y lo rebasaba. Y con la lengua, así que agarraba aquel, sacó la segunda manzana. ¡Pum! Y vio la muchacha la manzana. Y otra vez corrió tras la manzana. ¿Cuántas manzanas le quedaban? Eran 3. Y ya cuando iba él casi llegando a la meta, la muchacha llega y ya lo iba rebasando cuando él saca la tercera manzana. ¡Pum! Y la muchacha corrió. ¿Y quién creen ustedes que ganó? Terminen la historia. Ganó Melanión. Y finalmente la muchacha se tuvo que casar con Melanión. ¿Por qué perdió Atalanta? Porque se fue tras el oro. ¿Cuántos en la vida cristiana somos así? Buscamos las cosas de este mundo y no nos aferramos a las cosas de arriba.
Llámese moda, llámese lujos, cualquier cosa. Hay cosas que realmente nos atrasan. ¿Sí? Yo conocí una vez en una iglesia a una muchacha que en los 2-3 años que estuve en esa iglesia, tuvo como 30 colores de pelo en la cabeza. Moda que salía, moda que se hacía. O sea, no estoy condenando a las muchachas que se arreglen, pero muchas veces somos esclavos de las modas. Somos esclavos del lujo. Somos esclavos. Tenemos un Toyotita, queremos un Lamborghini, ¿verdad? Así que fíjense, no nos conformamos con las cosas que tenemos. Queremos tener más, más, más. Y en nuestro deseo perdemos la relación con Dios. Les voy a decir algo así entre comillas. ¿Por qué creen que ustedes que nosotros como iglesia adventista enseñamos el que no se debe de usar joyas? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué consideran ustedes que nosotros como iglesia, dentro de nuestros principios, tenemos el no utilizar joyas? Realmente, San Pedro dice que las joyas, realmente lo que dijo Jacob, no son necesarias. Que el atuendo sea, dice, ¿qué? Esa modestia, un espíritu afable, una cara bonita, adornada de ese Jesús que vive en tu vida. Porque cuando más joyas tenemos, más nos creemos. Imagínate el pastor Javier con un anillo aquí predicando y de repente, hermanos, hermanos, y la gente con el diamante ahí en la mano, ¿verdad? Sí. Sí. Fíjense, yo recuerdo el día que iba saliendo un pastor, iba saliendo de ahí del estacionamiento y estaba un hermano pasando. Y el pastor iba saliendo en su Mercedes-Benz. Y agarra el hermano y palmea el techo del carro. Aquí van mis diezmos. Imagínense ustedes. Ahora, hermanos, fíjense. Muchas veces la vanidad. Es por eso que se enseña este principio. Por vanidad. La vanidad que hay en el corazón humano. El corazón, hermano, se envanece en las cosas de este mundo. Ya tienes tu esclavo, ¿cómo le llaman? De oro. Ahora quieres ponerle un diamantito, quieres gastar. Hay gente que son esclavos de eso. Por eso dice San Pablo, pon tu vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Teniendo en derredor tan grande nube de testigos, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Concluyo con esta siguiente historia. Se cuenta por ahí que allá justo cuando estaba la persecución que la Iglesia Católica hacía, los papas y cuánta gente mataban, ¿verdad? Se cuenta que durante esas persecuciones, yo he leído, he estudiado un poco acerca de eso. Algunos dicen que la Iglesia Católica mató unos 8 millones, algunos se van a 50 millones y he leído por ahí que algunos hasta 80 millones de cristianos mató la Iglesia Católica. En Francia existieron los hugonotes y de paso la Iglesia reconoce eso, la Iglesia reconoce que hizo tremenda matazón de gente. En Francia existían los hugonotes en el año 1700, los 1700 y para 1730 había en una villita por ahí una muchacha llamada María Durán. Ella tenía un hermano, Pierre. Este hermano de ella fundó una iglesia que se le conocía como la iglesia del desierto, basándose en la frase de Apocalipsis donde dice que la iglesia huyó al desierto porque era perseguida por la bestia, ¿se acuerdan? Pues este hombre fundó la iglesia del desierto. Y la iglesia perseguía a este hombre. Y él tenía muchos seguidores, conocidos como los hugonotes. Pues bien, dentro de ellos había gente que daba su vida por Dios. Los mataban a la gente, los encarcelaban. Y María Durán fue tomada prisionera a la edad
de 15 años. Para esto María se había casado con un hombre. Y este hombre también fue tomado prisionero y posteriormente fue muerto, él y el padre de esta muchacha, por seguir a Cristo. María Durán estuvo más de 30 años en la cárcel por su fe. Llegaban los dignatarios de la iglesia y le gritaban, a ver, renuncia a tu fe. ¿Y saben qué decía ella? Nunca negaré mi fe. Debes de creer en el Papa, debes de creer en todo lo que la iglesia enseña. Ella decía, no, yo debo de creer en lo que dice la Escritura. Y María creía que ella tenía que correr esa carrera fiel a Dios. Ahí en ese lugar María se convirtió, en esa cárcel de mujeres, se convirtió ella en una mujer bien popular. Porque ella de memoria le recitaba a la gente, a las mujeres, y les animaba a mantenerse firmes en la fe. Vez tras vez llegaban ahí a la celda de María y le tiraban la comida ahí como a un perro. Y le decían, María, ya retráctate de tu fe. Ella decía, nunca negaré mi fe. Imagínense ustedes estar en la cárcel 30 años, una cárcel fría en el invierno, caliente en el verano. Cuenta la historia que cuando finalmente Enrique XV, ya casi obligado por el gobernador de ese lugar, le permitió que salieran las mujeres de ahí, y varias personas descubrieron que ahí en la cárcel, fría, helada esa cárcel, en las paredes estaban manchadas esas paredes con sangre y marcas de uña, y en cada pared estaban la frase, nunca negaré mi fe. María con sus dedos ensangrentados escribía todos los días con sus uñas, nunca negaré mi fe. Esa clase de cristianos quiere el Señor. Esa clase de cristianos quiere Dios, que cuando te digan, mira, estás obligado a trabajar este día, tú digas, no, existe un día de reposo que es el del Señor. Yo voy a ser fiel a Dios. Tiene que ser esa clase de cristianos que cuando te inviten a consumir droga, alcohol o tabaco, lo que sea, tú digas, no puedo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. No puedo y no negaré mi fe. Quiere el Señor bendecirnos, hermanos, y que nosotros nos preparemos, porque realmente la carrera cristiana se debe de vivir todos los días, y que el día cuando Cristo venga te encuentre siendo fiel a Él. ¿Cuántos quieren ser fieles a Dios y correr esta carrera cristiana? Pónganse de pie y vamos a cantar este lindo canto para honra y gloria del Señor. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.
Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Oremos. Amado Padre, que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Te damos las gracias, Señor, porque a través de tu palabra, tú nos muestras que en verdad la carrera a la que tú nos has llamado es una carrera que requiere sacrificio, requiere entrega, requiere lágrimas, requiere sudor, requiere sangre. Pero nada es comparado, Señor, con aquello que Jesús hizo por nosotros. Por eso, Señor, en esta hora pedimos que nos des tu Santo Espíritu para poder correr con valor la carrera y ante la adversidad, ante las pruebas, Jesucristo sea el que nos aliente en nuestro vivir. Acompáñanos, Señor, y así como lo hicieron los héroes de la Biblia que tuvieron que luchar para poder ser ganadores, ayúdanos también a nosotros ser fuertes y fieles a ti y finalmente ser grandes vencedores para honra y gloria tuya. Acompáñanos en esta hora y permítenos vivir esa vida que tú quieres que vivamos siendo fieles a ti. En nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Feliz sábado.